Hermanos, vamos a orar para presentarnos delante del Señor en esta hora, que sea Él a través de su palabra que nos hable. Señor, gracias por tus misericordias. Gracias, Padre, porque son nuevas cada mañana. Podemos regocijarnos, podemos gozarnos, podemos deleitarnos en ti. No necesitamos nada más que tu presencia con nosotros, que tu Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Ahora, Señor, queremos suplicarte que tú utilices tu palabra para hablarnos en esta hora, para retarnos, oh Dios, para traernos a ti. Llévanos a poder levantar nuestra mirada, Señor, más allá de lo terrenal. Ayúdanos, oh Señor, al ver este pasaje en esta hora, que podamos salir envalentonados a proclamar tu palabra, envalentonados a defenderla, pero al mismo tiempo llénanos de confianza en medio de las tinieblas que nos ha tocado vivir. Asístenos, oh Señor, porque te lo pedimos por Jesús. Amén. Yo tengo un amigo del bachillerato. Él se llama Ricardo. Ricardo, deportista, atleta, pero al mismo tiempo, con mucha frecuencia los deportistas los asimilan. Es decir, lo ponen como militares. Le dan un cargo para que ellos compitan en los juegos militares. Pero eso no los libra de que tengan que hacer un centro, tengan que tomar entrenamiento militar. No con la rigurosidad de un militar que está dedicado directamente a la milicia, pero tiene que hacer un centro. Ricardo tuvo que durar una semana entrenándose y le pusieron una misión dentro de lo que tiene que ver con el recinto donde él estaba. La misión era cuidar un área, cuidar un polvorín, un almacén donde se guardaban armas. Y para lo tal le entregaron un fusil antiguo, según él me cuenta. Pero alguien le dijo: mira, Ricardo, tú estás vigilando eso, pero al mismo tiempo es un reto. En la madrugada van a venir a tratar de quitarte el fusil. Y si tú dejas que te quitan el fusil, te van a trancar, te van a meter preso una semana más de castigo. Mi amigo dijo: ¿y cómo yo voy a hacer? Ni tonto ni perezoso, se le ocurrió la idea de comprar masking tape, cinta adhesiva. Y en la noche, él agarró como pudo y se amarró el fusil a su cuerpo. De tal manera que él se acostó con el fusil amarrado con cinta adhesiva. Como pudo en aquel almacén se acostó. Llegada la madrugada pasó lo que le habían advertido. Llegó otro militar para tratar de quitarle el fusil, de tal manera que él cayera preso. Forcejearon, pero como Ricardo tenía el fusil adherido prácticamente a su cuerpo, prácticamente era parte del cuerpo de aquel enviado, no pudo arrebatarle el fusil. Manteniendo la distancia, el texto que nosotros vamos a abordar en esta hora nos habla de eso. Pablo está llegando al final ya de su vida en esta tierra y él quiere encomendar sus últimas palabras a su hijo en la fe, Timoteo. Y lo vemos en 1 Timoteo capítulo 4, desde el versículo 1 al 5. Pablo le da una encomienda a Timoteo y la encomienda es clara. Confía en Dios y predica la palabra. Confía en Dios y predica la palabra. Ese es el objetivo del pasaje que vamos a leer. Versículo 1, 2 Timoteo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Versículo 3. ¿Cuál es la razón? Porque vendrá tiempo cuando ya no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple
con tu ministerio. En la sección anterior habíamos visto cómo Pablo les había motivado a Timoteo. Él les había hablado de los falsos maestros. Y es algo retante. El ministerio de Timoteo en la iglesia de Éfeso iba, humanamente hablando, de capa caída. La iglesia de Éfeso literalmente drenó la vida de Timoteo. A tal punto que el apóstol Pablo está deduciendo que probablemente Timoteo tenía la idea de abandonar esa ciudad. Timoteo, tendente quizás de ánimo débil, quizás tendente a retrotraerse, con la oposición dentro, oposición fuera, en una ciudad corrupta, menospreciado adentro, menospreciado fuera de la iglesia. Y él está en esta situación. Y es ahí donde Pablo le escribe. Y hay que tener en consideración que, como dije anteriormente, ya Pablo está para ser decapitado. Estas palabras toman repercusión porque son las últimas palabras de una persona que sabe que va a morir, que no tiene mucho tiempo para perder. En el versículo 10, él hace un contraste, capítulo 3, verso 10, entre los falsos maestros, y frecuentemente él está diciendo, esto es lo que está pasando en el mundo, esto es lo que está en las tinieblas, pero tú, Timoteo, tú has visto la doctrina, las enseñanzas, tú has visto mi conducta, tú has visto mi propósito de vida, tú has visto mi fe, tú has visto la manera como yo he vivido delante de Dios, pero también delante de los hombres. Pablo está instando a Timoteo a que pueda perseverar en medio de las aflicciones. Hermanos, si nosotros somos sinceros, al igual que Timoteo, nosotros pasamos por momentos de desánimo. Si usted analiza la portada de un periódico, usted puede ver muerte, enfermedades, asesinatos, delincuencia, tragedias. Y uno dice, ¿dónde está Dios en medio de tanta oscuridad? Mandatarios, como la vicepresidenta de los Estados Unidos vestida con una chaqueta y con una bandera LGBT promoviendo el pecado. No solamente pecando, sino promoviendo las tinieblas. Eso no solamente pasa en el día de hoy, eso pasaba en la época de Timoteo. Siempre ha existido la maldad. Pero Pablo tiene la intención de que Timoteo continúe en la palabra de Dios. Pero aquí él avanza, no solamente mantente en la palabra de Dios, ahora predica la palabra. Y evidentemente Timoteo es un delegado apostólico, él está ejerciendo una función pastoral. Ahora mi argumento es simple, no solamente son los pastores los que deben proclamar la palabra de Dios. No solamente son los pastores los que deben perseverar en la sana doctrina. No solamente son los pastores, sino que los que deben de proclamar la verdad. Hay un principio, todo cristiano está llamado a permanecer en la palabra. Todo cristiano está llamado a ver, a escuchar, a evaluar las enseñanzas que está recibiendo. Este pasaje nos muestra cómo nosotros podemos hacerlo. Lo primero que vemos es el imperativo. Timoteo, predica la palabra. Para Pablo tiene una importancia vital la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tú tienes que decir antes de morir? Timoteo, predica la palabra. Defiende la palabra. Ahora, hermanos, esto es un indicativo. Muchas personas dicen que la Biblia es la palabra de Dios, que es inspirada, que salió de Dios, que fue exhalada de Dios. Ahora, no siempre se le da el valor a la palabra de Dios. No siempre se le respeta o nos sometemos a la palabra de Dios como deberíamos. De hecho, antes de venir, me llegó una notificación de un predicador argentino, no Dante Gebel, ya Dante Gebel es falso, otro que en algún momento uno pensó que andaba de manera correcta, pero te llegan esos cortos y uno dice, wow, pero mira lo que está predicando, proclamando el falso evangelio de la prosperidad, cómo se aparta de la verdad. Ahora, hermanos, la verdadera predicación
o la predicación que Dios respalda es una predicación que respeta las Escrituras. Dios está comprometido única y exclusivamente con su palabra. Es aquella predicación en la cual el tema, el contenido, la secuencia, todo sale del pasaje. El pasaje es el Rey. Y ser fiel a predicar la palabra de Dios es mantenerse bajo la autoridad de la palabra de Dios. No hay ningún predicador, no hay nadie que esté por encima de la palabra de Dios. Todo ser humano debe estar sometido a la palabra de Dios. Pablo estaba sometido a la autoridad de la palabra de Dios y él está pasando lo mismo a Timoteo. Sométete a la palabra de Dios. Y el mandato es uno: predica la palabra de Dios. Predícala fielmente. Esa es una encomienda. Timoteo, predica fielmente la palabra de Dios. Versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 2. Que prediques la palabra. Yo te ruego, yo te insto. Ahí no sé si tú puedes ver el peso del imperativo, si tú puedes sentir la fuerza en este verso. Es como alguien que está pasando la TEA, el tubo que usan los corredores de velocidad. Y él está diciendo: mira, agarra el tubo, agárralo. Yo te ruego que lo sostengas. Yo te ruego que lo tomes en la mano. Pero al mismo tiempo hay algo más, hay una razón. Y es que Dios te va a juzgar. Y ahí la cosa como que toma más seriedad. Timoteo, recuerda que Dios te está mirando. Que delante de Dios y del Señor Jesucristo tú vas a rendir cuenta. Recuerda que tu audiencia primaria es Dios. Recuerda que tu audiencia primaria es el Evangelio, la buena noticia de que Cristo, de que Jesús, el Dios encarnado, vino a derramar su sangre para la salvación de los perdidos. Y es serio porque estamos hablando de la eternidad. ¿Has pensado tú esto con respecto a las Escrituras? Vivir a la luz de que estamos delante de Dios y que Él nos está mirando. Es un llamado a la fidelidad. Es un llamado a recordar nuestro ministerio. Pablo no le está diciendo: Timoteo, busca proyectarte. Busca ejercer influencia en las redes sociales. Busca ser conocido. Ocúpate de ejercer o de diseñar actividades que sean interesantes, que sean llamativas. Busca ser exitoso. Y aquí hay una diferencia entre ser excelente delante de Dios, que es el mandato. Busca ser excelente delante de Dios en lo que tú estás haciendo, y ser exitoso. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú estás hablando del éxito, el éxito es comparativo con alguien más. Cuando tú dices esa persona es exitosa, es porque tú tienes unos estándares y tú lo estás comparando con alguien más. Pero cuando tú estás hablando de la excelencia delante de Dios, es que lo que Dios te ha puesto, en el lugar que Él te ha puesto, a hacer lo que Él te ha puesto, tú lo vas a hacer para la gloria de aquel que te ha puesto, dejándoles los resultados. Y cuando cuando entendemos esto, cuando la palabra de Dios nos posee, cuando nos apropiamos de la palabra de Dios, como lo hizo el apóstol Pablo, al punto de llegar y decir: este es mi evangelio, somos envalentonados por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 5, versículo 29 al 31. Acompáñame a Hechos capítulo 5, versículo 29 al 31. Hermanos,
si el pasaje no dijera el nombre, difícilmente nosotros pudiéramos pensar de quién está hablando. Respondiendo, raya, y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestro Padre, que levantó a Jesús, a quien vosotros mataste y colgándole en un madero, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Versículo 32, Hechos 5. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si usted sigue leyendo, dice que los líderes querían arrancarle la cabeza. ¿De quién está hablando? De Pedro. Pedro el cobarde, que fue envalentonado por Jesucristo cuando resucitó. Pedro apacienta los corderos, apacienta las ovejas. Jeremías capítulo 23, versículo 28. A mí me llama la atención el encargo que el Señor le dice a Jeremías. Jeremías, oye, como le dice, el profeta que tiene solo sueños debe que cuente los sueños, pero el que tiene mi palabra, que la predique y que lo haga con verdad. Hermanos, la predicación de la palabra fielmente diferencia a los falsos maestros de aquellos que han sido encomendados por Dios. Y esto cobra repercusión, porque nosotros podemos pensar que los falsos maestros llegaron ayer. Desde la época de Jeremías ellos están. Habían soñadores de sueños, contadores de chistes, contadores de fábulas. Jeremías, deja que eso corra. Pero si tú has sido encomendado, predica la palabra. Defiende la palabra. La pregunta que debería ocupar a todo pastor, a todo predicador: ¿está Dios complacido con la manera como yo estoy proclamando la palabra de Dios? Yo te pregunto, ¿estás tú tratando la palabra de Dios como debe ser tratada? ¿Como revelación de Dios? ¿O solamente estamos estudiando la Biblia para el béisbol bíblico y demostrar cuán inteligentes somos? ¿Es la palabra de Dios la luz que alumbra mi camino? Hermanos, porque la Biblia habla de que Dios alimenta a las ovejas y utiliza pastores para hacerlo, pero en esa analogía las ovejas también deben de velar por el pasto que están comiendo. No debería ir al pastor y llegar a tu casa y decirle: hermano, lee la Biblia. Hermana, recuerda orar. Hermana, apaga la televisión y dedícate a las escrituras. Tienes que ser fiel a la voluntad de Dios. Es delante de Dios que debes hacerlo. Pero a mí me llama la atención, ¿a la luz de quién él le está diciendo esto? ¿O a la luz de qué? Mira lo que dice el versículo 1. Delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino. Predica la palabra de Dios. Vive a la luz de la venida de Cristo. Vive a la luz de la venida de Cristo. Hermanos, a mí me gustaría, lo dije esta mañana, lo voy a decir ahora. Si te vas a olvidar de todo, no te olvides de lo que te voy a decir ahora. Escúchame, mira. Todo creyente anhela, espera, vive para la venida del Señor. Nuestro más grande anhelo es que Cristo venga. Y mientras esperamos su venida, estudiamos, nos preparamos, trabajamos, nos casamos, tenemos familia. Pero siempre teniendo la mirada en la venida de Cristo, anhelando la venida de Cristo, esperando el día del Señor. ¿Cuál era el problema con el pueblo de Israel? Como veíamos esta mañana en Amós, ellos estaban esperando el día del Señor, pero no estaban preparados para ese día.
Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tú no eres un empleado mío. Tú no debes hacerlo para que yo te dé una recompensa, para que yo te dé un reconocimiento el día de los pastores o el día de los padres. Tú tienes que hacerlo teniendo en mente que un día Jesús te va a pedir cuentas. Él va a juzgar a los vivos y a los muertos cuando Él venga en su reino. Y en un juicio pasa una de dos cosas. El inocente celebra y el culpable llora. Todos nos presentaremos delante del tribunal de Cristo. Mira esas tres palabras: aparición, juicio, reino. Cristo vendrá. Cristo juzgará a todos los seres humanos y Cristo llevará a sus escogidos a su reino. Él juzgará a los vivos y los muertos. Timoteo, que hay gente que hace oposición, que te ataca, que Dios los juzgará. Hay falsos maestros que viven de acuerdo a sus concupiscencias, le darán cuenta al Señor. Ahora hay una implicación clara con respecto a los falsos maestros. Santiago capítulo 3 versículo 1, hay una advertencia de parte de Santiago: no os hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que recibirán una mayor condenación. Hay una advertencia: no busquen ustedes ser maestros. ¿Por qué? Porque hay un reto, van a dar cuenta directamente a Dios por lo que están diciendo. Pero al mismo tiempo hay una advertencia para las ovejas. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Si puedes acompañarme, por favor. Hebreos capítulo 13, versículo 17. El autor de los Hebreos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hay un mandato. Tú vas a evaluar la fidelidad a Dios de los pastores, pero hay un mandato: someterte a ellos en la medida que ellos se someten a Dios y a su palabra. ¿Para qué? Para que los pastores lo hagan con alegría, no lo hagan con lamento. Y mira la razón: porque ellos se sientan bien, para que le vaya bien en el ministerio. No, porque eso no os aprovecha, eso no les ayuda a ustedes, dice el autor de los Hebreos. Timoteo proclama la palabra. Ahora, tú puedes decir en esta hora: yo no soy pastor, yo no soy líder. Pero sabes que Jesús habló de la parábola de los talentos, donde a cada quien Él les da talento, les da dones, les da recursos económicos, pero también les da talentos para ser puestos en el ministerio. Y usted conoce esta parábola. Aquel que se le dio un talento, cuando llegó el Señor que le había entregado el talento, Él le dijo: mira, yo sé que tú me ibas a pedir cuenta, yo sé que tú ibas a venir, y como tú eres recto, como yo sé que tú cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, mira lo que yo hice, yo lo enterré. Mira el talento. Y él estaba esperando una condecoración. ¿Qué dice Jesús? Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que te iba a pedir cuenta. Lo menos que debiste hacer fue dar mi dinero a los banqueros y guardarme los intereses. Pero cuando te reservaste y enterraste el talento, eres un siervo malvado. Al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Joven que estás aquí, como decíamos en ocasiones pasadas, no esperes sacar cédula para servir a Jesús. No esperes ser mayor de edad para servir a Jesús. No hay edad para tomar a Cristo en serio. Adulto que estás aquí, no te sientes en tu casa a esperar la muerte. Sirve a Dios con los dones que Él te ha dado. Vemos a Ana en su ancianidad sirviendo en el templo y esperando el advenimiento del Salvador. Vemos esas mujeres piadosas que instruyen a las más jóvenes, y es un mandato para las mujeres piadosas, ancianas que tenemos en medio nuestro, para que puedan tomar a las más jóvenes e instruirlas. Pero para poder instruir, primeramente deben hacerlo
confiando en Dios y siendo ejemplo a la congregación donde Dios las ha colocado. Hermanos, hay una gran tragedia de la masculinidad en esta sociedad. Los hombres se quieren comportar como niños y quieren vivir eternamente siendo infantiles. Yo hablaba con los adolescentes y les retaba a ser como Jesús en el hecho de que la Biblia dice en Lucas 2 que Jesús crecía en estatura, pero al mismo tiempo en madurez para con Dios y para con los hombres. Una cosa es ser un niño y otra cosa es ser infantil. Hay hombres viejos que son niños, son infantiles, y hay niños que se pueden comportar como hombres adultos y tener madurez. Pablo habla de mujeres que nunca maduran y le dice a Tito, esas son mujercillas cargadas de pecado que están instruyendo y nunca maduran. Y habla también de mujeres piadosas como la de Proverbios 31. Es decir, que hay en los dos extremos. La pregunta es con cuál de los extremos nos vamos a identificar. Ahora hay una pregunta a responder. ¿Qué es la palabra de Dios para nosotros? ¿Qué es la palabra de Dios para ti? Pablo le dice, son las sagradas escrituras, la sana doctrina es la verdad. Predica a Timoteo la verdad. Una vez se le preguntó a Martín Lutero que cómo fue que él logró esa reforma. ¿Cómo fue que él logró ese gran éxito? ¿Sabe lo que él respondió? Yo no hice nada. No hay nada grande en lo que yo hice. Yo simplemente prediqué, enseñé la palabra. La palabra de Dios hizo el resto. Y oye lo que él dice. Pero a Satanás le trae angustia cuando nosotros predicamos la palabra y dejamos que ella sola haga el trabajo. Me parece que fue Calvino que dijo, la palabra de Dios es como un león. A un león tú no tienes que defenderlo. Tú simplemente abres la jaula y el león se defiende solo. Timoteo, predica la palabra. ¿Sabes qué? Jóvenes que están aquí. Ahorita cuando yo llegué, Divina me dijo, pastor, usted está como más joven hoy. Yo me lo creí, cogí una pelota de basquetbol y tengo un pelado aquí como un fracatán jugando basquetbol. Pero ¿sabes qué? Jóvenes, adolescentes, la sociedad dice que ustedes no pueden actuar con madurez. Esos muchachos hay que dejarlo ahí tranquilo. Y quizás ese sea un gran error que han hecho las iglesias. Esperar que los jóvenes crezcan y abandonen la fe para luego entonces salir a orar por ellos y rescatarlos. Hermano, oremos por los fulanos y después preguntamos, ¿y esos muchachos que se crean en la iglesia? El mundo dice que con ustedes no hay que hacer nada. Porque son inmaduros, porque no pueden, no tienen responsabilidad. Porque son infantiles. Eso no es lo que yo veo en las Escrituras. Por eso cada domingo que podamos venimos y predicamos la palabra de Dios. Independientemente de las personas que vengan. Porque yo veo que Pablo le dice a su hijo en la fe, Timoteo, nadie te menosprecia por ser joven. Y aunque Timoteo no tenía la edad de ustedes, en el contexto donde él estaba era un joven. Era catalogado como ustedes son catalogados en el día de hoy. Y a veces mi esposa me dice, ¿cuál es el plan? Y yo le digo, el plan es el mismo de todos los días. Predicar la palabra de Dios y que sea la palabra de Dios que haga el efecto. Por eso yo anhelo que al igual que Pablo, que al igual que Timoteo, el Espíritu Santo les cargue en la noche de hoy. Con la seriedad de la palabra de Dios. Con el convencimiento de que el mensaje que nos ha sido dado es un mensaje de salvación, no solamente para nosotros, sino que es también para nuestras familias que no conocen al Señor. Pero ¿sabes qué? Que muchas veces las personas no rechazan la Biblia, las personas no rechazan el Evangelio, las personas tienen problemas con los evangélicos que no viven a la luz de la verdad que proclama las Escrituras. Por eso Pablo le dice, predica la palabra fielmente. Pero hay otro mandato
en la parte B del versículo 2. Predica la palabra consistentemente. Consistentemente. Predica siempre la palabra de Dios. Versículo 2, parte B. Que prediques la palabra, que inste a tiempo, afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En todo tiempo predica la palabra. Insta, instruye. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Hace calor, predica. Está lloviendo, predica. Hay ciclones, predica. Hay sequía, predica. Hay abundancia, predica. Hay escasez, predica. Hay salud, predica. Hay enfermedad, predica. En todo tiempo proclama la palabra de Dios. Sigue el ejemplo de Cristo. Jesús era un predicador. Dios tiene un solo hijo, el unigénito que se encarnó, el primogénito, y lo hizo un predicador. Jesús quiso ser conocido no como un milagrero, sino como alguien que proclamó la gran verdad que trae esperanza. Jesús dijo: yo soy la verdad, yo soy la vida. Consistentemente, a tiempo y fuera de tiempo. Y mientras más tú compartes el evangelio, el Señor te va a dar más valentía. No es necesario esperar que la iglesia tenga una iniciativa evangelística para tú hablar en tu colegio, para tú compartir el evangelio con tu compañero de trabajo. Justamente el miércoles pasado, después de predicar en el culto de oración, en la madrugada dejé el teléfono y en la mañana cuando me levanté vi que a las 12 de la noche en el grupo del hospital la madre de una secretaria perdió la vida. La vida es corta en esta tierra, por lo tanto tenemos que predicar consecutivamente todo tiempo. La palabra de Dios produce fruto, aunque tú no estés viendo los resultados. Yo estudié en el liceo, no eran creyentes, pero cada día me dieron la oportunidad, yo podía orar y leer la Biblia. Y de alguna manera estábamos ya llegando al final del bachillerato. Y yo estaba pensando, pero estos muchachos cada día están más perdidos. Pero aún así estaba predicando siempre y orando por ellos. Hicieron un anuario y cada quien ponía mensajes. Hermanos, y el que menos yo pensaba puso una frase que decía: gracias por predicar la palabra, ora a Dios por mí para que el Señor me salve. Y luego entonces ahí se convirtió en un amigo, José Manuel Genao, algunos de ustedes los conocen. Pero nosotros no estamos llamados a ver cuántos se convierten o cuántos no. Estamos llamados a ser fiel a la predicación de manera constante. Pero hay un mandato en la manera de predicar. Predica no solamente constantemente, sino pastoralmente. Versículo 2. Insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta. Con toda paciencia y doctrina. Redarguye, reprende y exhorta. La palabra de Dios, utilízala para reprender. Pablo le dice a los Gálatas: oh mis estúpidos Gálatas, mis insensatos, los reprende. A los Corintios les reprende también duramente que están en su pecado, llamándoles al arrepentimiento por la inmoralidad que ellos vivían. Ustedes leen las iglesias de Apocalipsis, hay duras reprimendas para volverse a Dios, pero al mismo tiempo la palabra de Dios debe ser utilizada para corregir el error. Mire, eso no es así. La Biblia dice: y traer al hermano con misericordia. Hay hermanos que necesitan ser reprendidos duramente, que quizás están viviendo de manera negligente, que están siendo apáticos. La palabra de Dios debemos utilizarla. No espere que sea el pastor que vaya. Mire, pastor, vayan. Y mire, fulana, no. Ve al hermano, aquel que no está aquí, que debió haber estado. Y háblale, llámale, redargúyele, repréndele. A veces en los grupos pequeños había hermanos visitantes y uno lo motivaba: dime, no te vi el domingo. Ah, que me quedé lavando, me fui a jugar basquetbol. Y uno le decía: mira, fulano, no, acuérdate de buscar al Señor siempre. Pero a veces ocurría que era ya una persona vieja en el grupo pequeño. ¿Y dónde tú estabas? No, que me quedé lavando. Oye, la próxima vez voy a ir con un bate para ayudarte a lavar. Repréndeles, corrígeles.
Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios también nos exhorta. En medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de muerte de seres queridos, podemos encontrar consuelo. Por eso la palabra de Dios debe ser predicada pastoralmente, llamando al arrepentimiento, corrigiendo el error, llamando del pecado y consolando a aquellos que están en medio del sufrimiento. Eso es lo que nosotros debemos hacer en nuestro colegio, los que están en los colegios, en los trabajos, donde quiera que estemos. Reprender, exhortar, consolar por medio de la palabra. Pero debemos predicarlo pacientemente. La parte final del versículo 2, con toda paciencia y doctrina. No predicando, mira muchacho, arrepiéntete, te va a caer un rayo del infierno y ya te fuiste. ¿Y qué hiciste con él? No le voy a hablar, le hablé una vez y ya lo mandé al infierno, ya se está descartado. Timoteo, pacientemente. Pero hazlo también con doctrina, con la verdad. Se dice de un gran predicador, Charles Simeón, es una persona que formó seminarios y de hecho hay un instituto y hay unas capacitaciones que se dan todos los años en diferentes partes del mundo. Algunos de nosotros hemos participado. Pero cuando él comenzó a predicar, alguien fue y le trancó la iglesia. Le metieron un candado en la iglesia y él siguió predicando. Después logró que abrieran la iglesia. Entonces le encadenaron los bancos. La gente entraba y no podía sentarse porque los bancos estaban encadenados. Pero él persistió toda su vida. Nunca se casó, no tuvo familia y se dedicó a proclamar la verdad del evangelio. 12 años recibiendo resistencia. Pero nunca dejó de predicar la palabra de Dios. Y todavía hay seminarios que utilizan sus métodos de predicación. Como lo hizo cada día, él se levantaba y oraba, leía las escrituras y sus primeras horas eran dedicadas a estar en la presencia del Señor. Hermanos, ¿cómo podemos tú y yo soportar en medio de las pruebas? Confiando en la palabra de Dios pacientemente. Se burlarán de ti, se reirán de ti. ¿Sabes por qué? Porque no es tu hogar. No esté buscando los aplausos del no creyente. No esté pensando que ellos te van a felicitar. Mira a Cristo y vive para su gloria. Con paciencia, anhelando el fruto del Espíritu cada día. Pero al mismo tiempo permaneciendo fielmente en los caminos del Señor. Pacientemente. Hermanos, esta es una carrera a largo plazo. Una de las cosas más tristes para mí, como creyente, es ver personas que estaban corriendo al lado mío, que empezamos quizás juntos como creyentes y hoy no están perseverando en los caminos del Señor. No que no se están congregando con nosotros, sino que ya no están perseverando en los caminos del Señor. Pacientemente hasta que podamos ver aquel día glorioso cuando Cristo venga por nosotros. Pero esa predicación no solamente debe ser pacientemente, debe ser teológicamente, con paciencia, versículo 2, y con doctrina, con enseñanza. Hermanos, se ha dicho que la doctrina divide y es verdad. La doctrina divide, como decía el pastor John MacArthur, a los falsos de los verdaderos, a la verdad del error. Debe hacerlo, debe predicarse doctrinalmente. ¿Qué es una doctrina? Una doctrina es una enseñanza. Si tú dices que Jesús murió por nuestros pecados, que Jesús es Dios, es una doctrina de la salvación. La doctrina del pecado es una enseñanza acerca del pecado. Porque sabes que las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas de las religiones dicen que Jesús no es Dios. La divinidad del Hijo, la deidad del Hijo es una enseñanza que nos diferencia de las falsas religiones. La tumba está vacía, el trono está ocupado. ¿Qué significa? Que Jesús está reinando y Él es Dios. Cuando tú le dices a alguien que Jesús tiene la capacidad de perdonar los pecados, tú les estás diciendo que Jesús es Dios. Y eso es una enseñanza, es una doctrina que puede ser explicada. Pero ¿sabes qué? Pablo advierte a su hijo en la fe, Timoteo, que la razón por la cual él debe hacerlo es porque vendrán tiempos cuando ya no van a tolerar la sana doctrina. ¿Y qué harán? Acumularán falsos maestros que les digan aquellas cosas que ellos quieren oír. Ellos irán a su computadora, a su playlist y escucharán a aquellos predicadores que le digan cosas lindas y cosas bonitas que ellos quieran oír.
fábulas, motivación, y van a dejar de oír la verdad. Ese es el tiempo que nosotros estamos viviendo. La gente no quiere oír sermones como lo de esta mañana, que llaman al juicio. La gente quiere oír que Dios le va a dar todo lo que ellos le pidan, que ellos van a ser exitosos, que ellos van a morir de 200 años después de haber logrado todos sus éxitos. Pero la Biblia no nos da esa libertad. No es como un buffet, no debe ser predicada al gusto del consumidor. Lamentablemente hoy tenemos esos tipos de predicadores que rascan el oído y grandes multitudes andan detrás de ellos, detrás de los panes y los peces. Timoteo debe predicar la palabra de tal manera que lo haga doctrinalmente. La pregunta que yo te hago en esta noche: ¿estás tú aprendiendo de la Biblia? ¿Estás tú creyendo las verdades de las Escrituras? Y déjame decirte que la Biblia habla de un grupo de jóvenes que fueron fieles al igual que Timoteo. La Biblia habla de un joven, 17 años, llamado José. Sus hermanos pecaron contra él. La esposa de Potifar pecó contra él. Potifar pecó contra él. El copero del rey se olvidó de él, pero él permaneció fiel, confiando en el Dios que le había salvado. La Biblia nos habla de un niño llamado Samuel, que estaba en la presencia delante de Dios y viviendo en la casa de un hombre no tan piadoso llamado Elí, con unos hijos malísimos. Pero a pesar de ser niño, cuando él escuchó la voz de Dios, dijo: habla, que tu siervo escucha. La Biblia nos habla de un simple, si fuera dominicano, hubiera sido un cuidador de vacas, en la parte de atrás de un campo, metido entre una loma, cuidando vacas, apacentando vacas. Nadie lo escogería para ser un líder. Nadie lo escogería, mucho menos para ser un rey. Pero Dios sí sabía lo que él estaba buscando. Y escogió a aquel joven valiente llamado David, que se enfrentó a aquel gigante. No en sus fuerzas, sino en la fuerza del Dios que le había salvado y que le había librado del león, de los enemigos que él había enfrentado. La Biblia habla de una jovencita judía que fue llevada a esclavitud y le tocó estar en la casa de un gran general sirio llamado Naamán. Y aquel hombre estaba leproso, camino a la muerte, pero ella sí sabía algo: que todos los agoreros, que todos los falsos hechiceros, paganos, no podían sanar la lepra, pero Dios, el Dios verdadero, el Dios de Israel, sí lo podía hacer. Y aquella jovencita, a pesar de ser una esclava, le dijo a Naamán: yo conozco un Dios que puede sanar tu enfermedad, y es el único Dios que puede hacerlo. Y yo conozco, en mi nación hay un hombre fiel que tú puedes ir y él te puede orar y tú puedes ser sanado. La Biblia nos habla de un joven, un rey, que trajo grandes reformas a la nación de Israel. ¿Qué edad tenía aquel rey? Aproximadamente 16 años. Se dice que Martín Lutero tenía 33 cuando clavó la tesis de Wittenberg. Este rey tenía 16 años cuando hizo grandes reformas en Israel. Usted la historia de Israel y hay muchísimos reyes malos, y este fue más malo y aquel fue malísimo. Pero se nos dice de Josías que fue un rey piadoso que introdujo reformas al pueblo de Israel con apenas 16 años. Jeremías fue escogido desde el útero de su mamá y le dijo: yo te pongo por profeta a las naciones. Y así fue. Daniel era un esclavo. A veces leemos a Daniel. Daniel era nadie, insignificante. Dios le puso sabiduría, pero cuando él fue llevado como esclavo, no trascendía. Pero hay algo que él hizo. Él propuso en su corazón no contaminarse con la comida que le iban a servir
en la casa del rey. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos hombres y mujeres, jóvenes, adultos, viejos, ancianos, que nos comprometamos en nuestro corazón, que tomemos la decisión de no contaminarnos con lo que el mundo nos está ofreciendo. Jesús estaba hablando a más de 5,000 personas y apareció un niño con una loncherita, unos cuantos panes y unos peces que su mamá quizás le preparó. Mira, llévate el desayuno, toma la lonchera. Y él ve la multitud, quizás él está escuchando que esta multitud tiene hambre. Y él se acerca y dice, yo tengo esta lonchera. Los discípulos dicen, mira muchacho, ¿qué es lo que tú estás diciendo? 5,000 gente. Pero él sabe que quizás Jesús puede hacer un milagro y puede multiplicar lo que él tenía en aquella lonchera. Vemos en Éfesos a Timoteo. 25 años probablemente, dicen los estudiosos, que tenía Timoteo, y él está en pie como una columna y baluarte de la verdad. Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. ¿Sabes qué? El mundo dice que tú eres la generación de cristal, una generación débil. Eso dice el mundo. Quizás sea verdad, pero ¿sabes qué? Dios puede hacer que el cristal sea blindado. Y que el cristal sea blindado a prueba de balas y sea resistente. No importa lo que el mundo diga, joven que me estás escuchando. El mundo dice que tú debes de perder tu vida, entregarte a tus pasiones vergonzosas, abandonar la fe. Pero hemos visto que estos jóvenes, a pesar de las tentaciones y las dificultades, permanecieron fieles al Señor. Y eso es un reto en esta noche. Confiar en la palabra de Dios que nos sostiene y al mismo tiempo proclamarla con valentía. Se dice que aquel escultor francés que construyó la Estatua de la Libertad en los Estados Unidos, cuando él la construyó, no había helicópteros, no había aviones, no había drones, no había satélites, pero cada detalle de aquella estatua, la cabeza, él se esforzó para hacerla con grandes rasgos de excelencia, con especificaciones casi reales. No importaba que nadie no se subiera para verle la cabeza a la Estatua de la Libertad, pero él se propuso hacer eso. Hoy esos detalles se pueden ver por los medios tecnológicos que existen. Sabes que tú puedes ponerte en las manos del Señor y vivir el Evangelio aunque nadie te esté mirando. Timoteo propuso hacer eso en una ciudad hostil y difícil. Nadie le estaba mirando, nadie le estaba reconociendo. Él no tenía pendiente que hoy en La Vega, en Home, cientos de años después vamos a estar hablando de él. Pero él propuso ser fiel, al punto que se nos habla que incluso él cayó preso. ¿Sabes qué? La historia se sigue escribiendo. Al día de hoy se sigue escribiendo nuestra historia. Y nosotros como iglesia estamos escribiendo la historia. Más adelante se nos va a hablar de Demas y de otros que abandonaron al apóstol Pablo. Pero hoy estamos hablando de Timoteo, que fue fiel predicando la palabra. Quiera Dios darnos esa disposición. Confiando en Dios podamos predicar la verdad. Fielmente, valientemente, persistentemente, pastoralmente, teológicamente. De tal manera que cuando estemos en la presencia del Señor, podamos escuchar de Él: ven, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el reposo de tu Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, oh Señor, en medio de nuestras debilidades. Mira, Señor, que al igual que Timoteo, estamos en medio de una generación adúltera y perversa. Pero sabemos que tú sigues siendo el mismo Dios que sostuviste a Pablo, a Timoteo, a Silas, a Tito, a los apóstoles y a todos aquellos que fielmente proclamaron la verdad. Ayúdanos, oh Señor, a sostener esa antorcha, a ser columna y baluarte de tu verdad,
Danos valor como tú le diste a aquel temeroso Pedro que estuvo dispuesto aún a ser martirizado. Ayúdanos, oh Señor, a permanecer fieles. Guárdanos de ese león rugiente que anda buscando a quien devorar. Danos la sabiduría para huir de la tentación. Sosténnos, oh Señor, a pesar de nuestras debilidades. Si hoy podemos estar en pie es porque tu gracia nos ha sostenido. Ayúdanos porque te lo pedimos por Jesús. Amén. Dios le guarde, hermanos.